iniciar en este domingo este pequeño estudio. Vamos a orar en esta mañana para comenzar. Vamos a decirle: bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos la exaltación en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a ver un poquito este tema acerca de la comunión. Primero vamos a centrarnos en el asunto de los alimentos. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Cuando Dios originalmente creó al hombre, dice que hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y tenía un propósito para él. En el capítulo 2, dice en el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El origen del hombre también no debe de escapar de nuestra atención, el asunto de que es un origen también muy humilde. No nos hizo de algo muy precioso, no nos hizo de oro, de plata o de una piedra preciosa. Dios nos hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que le dio valor al hombre fue lo que Dios le dio. Sopló en él ese aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser, dice otra versión, un alma viviente. Y dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en esa región, ese lugar. Dios escogió en la tierra para plantar un huerto. Cuando uno planta un huerto, uno más o menos en su mente diseña qué es lo que quiere sembrar, que algo que sea bonito, algo que sea agradable, algo que tenga un propósito. Dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que surgió de la tierra todo tipo de árbol. Dice árbol hermoso a la vista, pero también dice que árbol delicioso para comer. Y había otros dos árboles muy especiales, específicos. El árbol de la vida, ese estaba en medio del huerto, y el árbol del bien, de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y en el versículo 16 de aquí del capítulo 2 de Génesis, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Era un mandato, no fue una recomendación, no fue un favor. Dios estableció desde un inicio el rol entre su creación y él como figura de autoridad. Y dice que Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué árboles frutales hay? Usted conoce la pera, el limón, el aguacate, la papaya. Hay una diversidad de frutos que nacen de árbol. De todo eso el hombre podía comer. Más del árbol, o sea, era un mandato el comer, el disfrutar de lo que Dios había creado. Pero dentro de ese mandato dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, recordemos que había no solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, los árboles frutales y árboles hermosos a la vista. Dice que también estaba el árbol de la vida en el centro
del huerto. ¿Por qué Dios no mandó, dio ninguna instrucción en cuanto a ese árbol? Porque ese árbol, que es Jesús mismo, pues dice la Escritura que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero Dios estableció qué se podía comer y qué no se podía comer. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento, sobre todo en Medio Oriente, la comida siempre ha sido un momento de unidad, un momento alegre. Dios, si no nos hubiera dado el sentido del gusto, imagínense que todo nos supiera igual, ¿no? Que comiéramos y no hubiera diferencia de sabores o de olores, pues no habría esa dicha y ese gozo también en el comer. Pero Dios nos dio el sentido del gusto para diferenciar entre una amplia gama de sabores, ácidos, salados, dulces, muy diferentes, para que el hombre disfrutara de los alimentos. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis 19, cómo el compartir los alimentos era un gozo, era una alegría, era una dicha, sobre todo con un sentido de hospitalidad. Dice en este capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, Lot no sabía que eran ángeles. Los ángeles tienen la posibilidad de presentarse entre nosotros como personas normales. Él simplemente vio a dos forasteros que venían de camino por la ciudad, y él se levantó rápidamente a recibirlos, ¿no? Y hizo una reverencia hasta el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Había un sentido de compartir los alimentos, ¿no? De ser hospedador, porque eran extraños para Lot. ¿Qué importaba que se quedaran en la calle, o si tenían para comer o si no tenían para comer? Pero había un sentido de hospitalidad, y esto venía de familia. Dios también había tratado con Abraham, y vamos a ver en el capítulo debe de ser en el capítulo 18. Esto venía de familia, era un gozo el recibir visitas, el poder agasajarlos con alimentos. Dice en el capítulo 18, en el verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a las puertas de su tienda en el calor del día. Esa región era muy calurosa. Imagínense si usted ha estado en un lugar muy caluroso, y a mediodía es el momento en que se siente el bochorno más duro. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Lo mismo que hizo Lot. ¿A quién había visto actuar así? Lot, que era sobrino de Abraham. Ahora, estos 3 varones que vio eran 3 ángeles, y entre ellos el ángel del Señor. Pero Abraham no
distinguió en ese momento que se trataba de ángeles, los vio como personas. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Fíjese, algo muy similar a lo que dijo. Les iba a lavar los pies, los iba a atender, iban a descansar, pero también se les iba a preparar algo para comer. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Abraham los hospedó y ellos consintieron en comer con Abraham. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí vamos a empezar a ver cómo en la Escritura marca que esa relación del comer, ese momento de comunión, de comunidad, es a veces utilizado por Dios para traer de las enseñanzas y de las promesas más grandes que Dios nos ha podido y nos ha permitido tener. Fíjense el esfuerzo de Abraham. Él fue y no preparó cualquier cosa, no fue a hacer unos huevitos revueltos, no. Él quiso agasajar a sus invitados con algo de lo mejor que él tenía: mantequilla, leche, el becerro, y lo puso delante de ellos, y todos comieron y se alegraron en ese momento. Entonces, y le dijeron, recuerden que eran ángeles, entre ellos el ángel de Jehová, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Para este momento de la historia de la vida de Abraham, Abraham ya era un hombre muy mayor, ya un hombre grande, y Sara también era una anciana. Y entonces estos ángeles le dijeron: miren, de aquí, en el tiempo que da la vida, cuando regresemos, Sara va a tener en sus brazos a un hijo suyo. Y Sara estaba escuchando desde la tienda lo que se estaba diciendo en la comida. Y entonces dice: y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y el nombre de Isaac, que le pusieron al bebé, algo tiene una trasfondo en cuanto a la alegría. Dice: porque Dios me ha hecho alegrarme. Hay comidas rituales que Dios estableció. Vamos a ir a Éxodo y vamos a ver cómo cuando Dios libera a su pueblo, les manda específicamente que coman algo. Este alimento que iban a comer
iba a simbolizar un momento de alegría, pero también un momento de reflexión, porque iban a recordar que habían sido esclavos en tierra de Egipto. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Después de las 10 plagas en Egipto, después de las plagas de Egipto, Dios iba a liberar a su pueblo. Y en el capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes les va a ser por principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí se iba a establecer esta comida del cordero pascual, que iba a ser sacrificado, ¿no?, con el propósito de ser una señal de lo que Dios había hecho. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero, más o menos de un año, no sé, alcanza como para unas 25 o 30 personas. Entonces, si la familia era muy pequeña, se iba a reunir con una familia similar en número para comer este cordero. El animal era un animal escogido, era un animal adecuado para lo que se iba a hacer. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo se iba a preparar este cordero? Asado. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué tipo de hierbas amargas? Amargaban un poco, pero no eran incomibles. Tenía un significado. El cordero era el cordero que se iba a ser inmolado para la protección de los primogénitos del pueblo de Israel. La sangre del cordero tenía que ser una señal en la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y la carne se iba a asar, no se iba a cocer en agua, sino se iba a ser asado al fuego. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Tiene un sentido el fuego, recordemos que tiene un sentido de purificación. Entonces este alimento iba a ser un alimento purificado por el fuego para que el pueblo pudiera regocijarse con él. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo se iba a comer, todo se iba a asar al fuego. Ninguna cosa dejaréis hasta el día de mañana, no iba a sobrar absolutamente nada, todo lo tenían que terminar. Y lo que quedara hasta la mañana se iba a quemar en el fuego. Y lo iban a comer así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Entonces, este alimento especial era un memorial, donde el pueblo iba a recordar que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Ahora vamos a ver un caso especial. En 1 de Samuel,
capítulo 21. Había ciertos alimentos que estaban reservados solamente para quienes servían en el templo, como los levitas o como los sacerdotes. En el capítulo 21 habla cuando David empieza a huir de Saúl, que lo quiere matar, y él en su huida pues sale sin nada. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recordemos que en ese entonces David era parte de la corte del rey, y regularmente David era un hombre ya famoso, medianamente famoso en ese entonces, porque Dios le había dado muchas victorias en la guerra. Acuérdense que cantaban las mujeres, las doncellas, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces David a donde iba, pues iba rodeado de escoltas o de personas del mismo ejército. Ahimelech, que era el sumo sacerdote, se sorprendió y le dijo, bueno, ¿por qué vienes solo y nadie viene contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Recordemos que David iba huyendo de Saúl. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Era el pan de la proposición, el pan que se ofrecía en el altar, en el lugar santo, y después, posteriormente, era comido por los sacerdotes. Nadie más podía comer de ese pan, solamente los sacerdotes. Entonces el sacerdote le dice, no tengo pan común, solamente tengo el pan sagrado, el pan consagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O sea, esos panes eran, se ponían panes frescos, calientes aún en el altar, se ofrecían a Dios, y los que se quitaban, que ya estaban fríos, eran los que comían los sacerdotes en un ritual sagrado. Esos panes el sumo sacerdote se los dio a David para que se alimentara en su huida. Y estaban aquel día detenido delante de Jehová. Ahora vamos a ver otros ejemplos en cuanto a la alimentación. Vamos a ver en el Salmo, este Salmo tan conocido, en el Salmo 23, cuando habla de esa relación del pastor con sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas es preparas una mesa. Y eso de aderezar, si usted presenta un alimento simple, pero usted lo adorna y le pone una cereza, y le pone, es una forma de que ese aderezo no queda simple, sino queda más llamativo, más preparado. Cuando dice aderezas mesa, quiere decir que prepara una mesa, la adorna, y los alimentos que se van a servir ahí son alimentos escogidos, especiales. Dice que Dios prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento
En el libro, vamos a buscarlo. Fíjense, en este caso, cuando Jesús trae algunas enseñanzas, siempre lo hizo en algunas ocasiones cuando estaban reunidos a la mesa. Vamos a ver el caso de Zaqueo primero. En Lucas capítulo 19, recordemos que Zaqueo era un hombre, era jefe de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos tenían un trabajo nada honroso entre los judíos. Recuerden que para ese momento, en el Nuevo Testamento, Israel estaba subyugado, había sido conquistado por el Imperio Romano. Y los romanos, para sustentar su imperio, imponían cargas tributarias a los pueblos conquistados. Entonces, cada pueblo tenía que entregar impuestos a Roma para que el imperio continuara funcionando, se pagaran a los soldados, se hicieran obras, acueductos, etcétera, etcétera, como hoy en día los impuestos, así entonces en Roma. Pero Roma se valía de gente que conocía a la población, que eran gente que vivía en ese lugar, para que ellos conocieran a qué se dedicaban los demás y pudieran ser más estrictos en el cobro de los impuestos. Estos recaudadores de impuestos se llamaban publicanos, y los judíos, los israelitas, los veían como traidores, trabajaban para el enemigo, les quitaban los impuestos y se los entregaban a Roma. Como hoy, muchos de estos trabajos también servían lo hacían con una forma de corrupción. El recaudador de impuestos a veces recaudaba más de lo debido, entregaba lo que se tenía que entregar a Roma y lo demás se lo quedaba. Aparte de ser tenidos como tramposos, se les consideraba como corruptos, ¿verdad? Porque se enriquecían a costa del pueblo. Entonces, dijimos que es aquí en Lucas 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, recordemos que en Medio Oriente era muy apreciado el asunto de la hospitalidad. Vimos el caso de Abraham, el caso de Lot, otros casos, el sumo sacerdote con David. Entonces, para Zaqueo era una sorpresa, porque él era su alegría que Jesús pudiera estar en su casa y él pudiera agasajarlo con alimentos, un banquete, pero a la vez él no se sentía digno porque él sabía a qué se dedicaba y cómo lo veía la demás gente. Por eso fue sumamente sorprendente para él que Jesús mismo le dijera que se bajara, que se diera prisa, porque iba a posar, se iba a quedar, se iba a hospedar en su casa. Dice en el verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Acuérdense que la reputación de los publicanos era que eran pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, imagínense un poquito la escena, ¿verdad? Están comiendo, está el banquete, no solamente Jesús, los discípulos y algunos, quizás familia de Zaqueo, amigos de Zaqueo, todos están partiendo el pan, comiendo,
Y en esa reunión se pone de pie Zaqueo y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y la mitad de los bienes de Zaqueo no eran pocos, porque dice aquí que era un hombre rico. La mitad de los bienes, de mis bienes, lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces lo que le había robado. Eso indica una transformación en la vida de Zaqueo. Él dio un testimonio de que algo estaba sucediendo en su vida. Todo esto se desenvolvió en medio de una comunión, en medio de un partimiento del pan, en medio de un banquete. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Ahora vamos a ver en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver en este asunto vamos a buscar cuando Jesús pasa a casa de María y de Marta, y dice que estaban ellos, María y Marta y Lázaro, eran hermanos. Y Jesús tenía una relación con ellos de amistad. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Betsaida. Vamos a localizar. Ahorita les doy la cita. Vamos a ir platicando acerca de esa relación. Así que Jesús, cada que pasaba por ese lugar, pues se hospedaba con ellos, comía con ellos, y había una relación de amistad, de cercanía. Es en Lucas mismo. Vamos a verlo en Lucas capítulo 10. Amén. Lucas capítulo 10. Vamos a ver en este caso, cuando dice: en el 38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando Jesús llegaba a la casa, él enseñaba, compartía, hablaba, y entonces la gente podía tener atención a lo que Jesús estaba diciendo. Este caso fue así. Estas dos hermanas recibieron a Jesús en su casa, pero Marta estaba trabajando y María estaba sentada escuchando las palabras de Jesús. Dice en el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que en ese momento también se dio en el marco de una comida. Estaban ellos, Marta preocupada por atender a Jesús, pero María estaba más preocupada por escuchar lo que Jesús les estaba enseñando.
Entonces, ahora vamos a ver déjenme buscar la cita. Ok, vamos a ver también el caso cuando Jesús es convidado por un hombre fariseo llamado Simón. Este hombre Simón, para ser fariseo, pues tenía que ser una persona de muy alta reputación. Regularmente eran comerciantes, gente de buena posición. Tenían un celo por las cosas de Dios. Sin embargo, a veces solamente era apariencia. Pero no lo encuentro. Bueno, lo vamos a localizar. De todas maneras, vamos a ir platicando acerca de este caso, cuando la mujer del perfume, vamos a ver, a buscar el asunto del perfume, que derrama, llora, enjuga con sus lágrimas. Vamos a ver en lágrimas. Es en Lucas mismo, vamos a ir en el capítulo 7 y vamos a ver este otro ejemplo. En el capítulo 7 de Lucas. Y dice en el 36, uno de los fariseos, recordemos que este hombre era fariseo, rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos tenían una expectativa en cuanto a Jesús. Algunos le criticaban porque Jesús se juntaba con gente pecadora, como en el caso de Zaqueo, con los publicanos, con mujeres de mala reputación, con gente muy común, muy sencilla, como los pescadores que le acompañaban y algunos otros. Incluso dentro de los discípulos recuerden que había un recaudador de impuestos, que era Mateo. Entonces, un sector de los fariseos lo veía mal, otro sector veía con atención las cosas, los portentos en los milagros que él hacía, entre ellos, por ejemplo, Nicodemo, que lo fue a ver de noche. Así que este fariseo tenía curiosidad de conocer a Jesús y lo invitó a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Sin embargo, este fariseo quería escuchar a Jesús, quería conocerle, pero tenía reservas. Recuerden cuál era la costumbre entre los hospedadores en Medio Oriente, que al invitado le ponía agua, se le lavaba los pies, se le atendía, se le daba de comer. Era una alegría, un gozo recibir a un invitado. Y en este caso, Simón el fariseo le invitó, pero su corazón no estaba completamente de acuerdo en algunos aspectos. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, también los fariseos se apartaban de gente común, gente pecadora, ellos eran muy santos. Entonces dice que esta mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ese perfume era costoso. La mujer escuchó que Jesús estaba en la ciudad,
seguramente no era bien recibida en casa del fariseo. Pero ella se coló, se acercó hasta donde estaba Jesús mismo y dice, recordemos, solamente lo voy a comentar a manera de aclaratoria, que cuando se comía en ese entonces no se usaban mesas como las que nosotros usamos, del tamaño que nos sentamos en una silla y alcanzamos la mesa, no. Las mesas eran taburetes bajos, donde los alimentos se ponían en la mesa y uno se recostaba en el piso, se sentaba o se reclinaba medio recostado en el suelo. Para eso se ponían tapetes, alfombras, cojines, para que la gente se recostara alrededor de la mesa. Se ponía un plato grande donde se servían los alimentos. Por eso era una costumbre también entre los judíos lavarse muy bien las manos, porque se comía del mismo plato, ¿no? Del mismo plato comían todos. Así que imaginémonos la imagen, está Jesús sentado, medio acostado en el suelo, recargado en la mesa para comer, y la mujer llega y llora en sus pies, los enjuga con sus cabellos, los besa y derrama en sus pies ese perfume que había traído con ella. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ellos tenían un celo por las cosas de Dios, los fariseos, pero se habían olvidado de lo que decía la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, él estaba juzgando a Jesús. Claro que lo estaba haciendo en sus pensamientos, pero Jesús conoce lo que pensamos. Así que Jesús en el verso 40 le dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Recuerden que este hombre no estaba siendo totalmente sincero con Jesús. Por un lado, él estaba diciendo, si fuera profeta, sabría que está haciendo lo que esta mujer está haciendo con él. Pero por otro lado, cuando Jesús le habla, él le dice, es maestro. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios era una cantidad muy grande y 50 también era una cantidad importante. Pero había una gran diferencia entre 500 denarios y 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Él estaba juzgando una situación hipotética. Jesús le presentó esta situación hipotética donde le decía, mira, hay una persona que le debían 2 personas, una 500, otro 50, y él, al ver que ellos no tenían con qué pagar, les perdonó la deuda. ¿Quién le va a amar más? Pues seguramente el que le debía más, porque le había perdonado mucho. Entonces le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Claro que la había visto Simón. Tan la había visto que decía, mire, esa mujer tiene una mala fama, es una mujer de mala reputación. Pero Jesús se la estaba mostrando para traer una enseñanza. Ahora, recordemos que todo esto se desarrolló en medio de una comida. Ahí estaban los comensales. Y este diálogo estaba presente en la mesa. Y entonces le dice, mire, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre que el hospedado se lavara los pies para entrar a la casa. No me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
También era una costumbre, se recibía al invitado con besos. En varias regiones del mundo, entre ellos Medio Oriente, se saludan los varones también de beso, y no solamente beso en una mejilla, sino beso en las dos mejillas, y es algo muy común, es una costumbre. Y entonces Jesús dice, mira, tú no me besaste de bienvenida, pero esta mujer ha estado besando mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, también era una costumbre que después de que se lavaban, se les daba aceite, porque el aceite de oliva, en diferentes presentaciones, servía para humectar la piel. Es un lugar seco y caluroso, entonces la gente necesita humectarse regularmente la piel para sentirse cómodo. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué pasa? Poco ama, dando a entender que Simón se sentía muy santo, la mujer se sentía muy pecadora, pero Jesús vino a los dos igualmente. Sin embargo, uno valoraba más el amor hacia Jesús que el otro, y esto era la mujer, porque sentía que no andaba bien. Y entonces, voy a volver a leer el 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte en cuanto a la comunión. La próxima plática en cuanto a la comunión cristiana, vamos a ver cómo Dios establece estos espacios de partir el pan, de comunión, como un medio de tener comunión entre hermanos y una forma en que Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. Vamos a finalizar y ahorita le continúo.